¿Era María realmente virgen? Imagina que todo aquello que siempre te dijeron sobre la Virgen María, su pureza, su virginidad, su papel como madre escogida por Dios, no fuera más que un mito cuidadosamente diseñado. No un error, no una simple metáfora, sino una construcción estratégica, destinada a consolidar poder en un mundo donde las religiones competían por los corazones y las mentes de millones. Spinoza, el filósofo maldito que se atrevió a pensar lo impensable, nos daría una pista clara. La verdad no se mide por los dogmas ni por la autoridad de los sacerdotes, sino por la razón y la naturaleza. Y cuando aplicamos esa lupa filosófica al dogma de la virginidad de María, lo que aparece no es una verdad divina, sino un mosaico de mitos paganos reciclados. Isis, Cibeles, Deméter, todas ellas diosas madre, cuyas historias de nacimientos milagrosos fueron adaptadas para dar fuerza a un nuevo ídolo cristiano. La pregunta que hoy debemos atrevernos a hacer es esta: ¿era María realmente virgen? ¿O fue transformada en virgen para competir con los cultos ancestrales y construir un relato irresistible? Este es un viaje hacia la raíz del mito, donde la fe se entrelaza con la política y la devoción con el poder. Cuando observamos con atención el dogma de la virginidad de María, no encontramos un acontecimiento único ni inédito en la historia de las religiones. Por el contrario, vemos repetirse un patrón antiquísimo, el del nacimiento milagroso como sello de legitimidad y divinidad. Horus en Egipto, Mitra en Persia, Dioniso en Grecia, incluso Krishna en la India, comparten este mismo tropo. Nacen de una madre pura, tocada por un dios o fecundada sin la intervención de un hombre. Estas narrativas no surgieron por casualidad. Servían a un propósito muy concreto: convertir al héroe o al dios en alguien cuya existencia escapaba al orden común de la naturaleza, alguien cuya autoridad nadie pudiera cuestionar. El cristianismo, al expandirse en un mundo saturado de mitologías, no podía llegar con un relato vacío. Necesitaba ofrecer una historia igualmente poderosa, capaz de rivalizar con los cultos a Isis, Cibeles o Deméter, diosas que habían dominado el imaginario espiritual de los pueblos mediterráneos durante siglos. La solución: elevar a María, una mujer judía del pueblo, al rango de diosa madre, presentando su embarazo como un misterio virginal. Spinoza vería aquí no un milagro, sino una operación política y cultural. La escritura, decía él, no revela verdades metafísicas, sino que acomoda sus relatos al entendimiento del pueblo para moverlo a la obediencia. La virginidad de María cumple exactamente ese rol: legitimar a Jesús como enviado divino y al mismo tiempo absorber y neutralizar las religiones rivales, presentando a la Iglesia como heredera de todos los mitos, pero dueña de la única verdad. De esta manera, lo que durante siglos se nos enseñó como un hecho histórico sobrenatural, aparece más bien como un caso de plagio mitológico, una estrategia brillante de sincretismo que convirtió a María en un símbolo irresistible, mezcla de madre, virgen y diosa. Spinoza nos pide que no aceptemos las escrituras como oráculos, sino como textos humanos, escritos en un contexto histórico, con fines muy concretos. Y cuando aplicamos esa lente al relato de la virginidad de María, descubrimos que no se trata de una revelación divina, sino de una construcción literaria y política. El dato es claro. Los evangelios más antiguos, Marcos y Juan, no mencionan en absoluto un nacimiento virginal. Para ellos, Jesús es el hijo de María y José, un hombre real de carne y hueso. Solo décadas después, cuando la Iglesia ya competía con los cultos paganos y necesitaba darle a su Mesías credenciales sobrenaturales, Mateo y Lucas introdujeron la historia del nacimiento virginal. El caso de Mateo es especialmente revelador. Para convencer a los judíos de que Jesús cumplía las profecías, cita a Isaías 7:14. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero en hebreo la palabra es alma, que significa simplemente mujer joven. Fue la traducción griega, la Septuaginta, la que introdujo el término partenos, virgen. Un error de traducción se convirtió en el fundamento de un dogma milenario.
Lucas, escribiendo para un público greco-romano, necesitaba algo distinto, una narrativa capaz de resonar en un mundo impregnado de mitos helénicos. Así aparecen el ángel Gabriel, la Anunciación, la sombra del Espíritu Santo. Todo este simbolismo era familiar para quienes ya conocían los relatos de Zeus fecundando a mujeres mortales o de Apolo engendrando héroes. El cristianismo se presentó como heredero de esas teogonías, pero con un giro. Un solo Dios verdadero y una mujer humilde que se convierte en la madre del Salvador. Spinoza nos advertía que las religiones no buscan la verdad, sino la obediencia. La virginidad de María no nace de un hecho histórico, sino de una necesidad política. Borrar cualquier duda sobre el origen de Jesús y al mismo tiempo desplazar a las diosas madre que dominaban el mundo antiguo. Isis, Artemisa, Cibeles, Deméter. Todas ellas eran símbolos de fertilidad, pureza y poder espiritual. La Iglesia no podía competir con ellas directamente, así que las absorbió bajo un nuevo nombre: María, Virgen Perpetua, Madre de Dios. Visto desde la razón, el mito de la virginidad no es más que un caso de plagio mitológico consolidado por un error de traducción y magnificado por la imaginación religiosa. Pero desde la política fue una jugada maestra. Transformó a una mujer judía del pueblo en un ídolo universal, capaz de conquistar el corazón de millones y convertirse en uno de los pilares más poderosos de la cristiandad. En el mundo antiguo, la figura de la Madre Divina era omnipresente. No había cultura mediterránea que no venerara a una diosa madre, protectora, fecunda, mediadora entre los hombres y lo divino. El cristianismo primitivo, al expandirse en ese océano de símbolos, no podía ignorarlas. Y es aquí donde el mito de María Virgen adquiere todo su sentido estratégico. Tomemos a Isis, la gran madre egipcia. Ella era representada con el niño Horus en brazos, imagen que siglos después se replicaría casi idéntica en los íconos de María con el niño Jesús. Isis no solo era madre, también era virgen en los relatos de su culto, símbolo de pureza y de poder espiritual. Su culto se había extendido por todo el Mediterráneo, desde Alejandría hasta Roma. Para competir con ella, la Iglesia no podía presentar solo a un profeta crucificado, necesitaba a su Madre Celestial. Luego está Cibeles, la gran madre de Anatolia, adoptada por los romanos como Magna Mater. Sus ritos la vinculaban con la fertilidad y el renacimiento, pero también con la disciplina y la pureza ritual. Era celebrada como una fuerza cósmica, la madre de los dioses. La veneración a Cibeles tenía templos y sacerdotes por todo el imperio cuando el cristianismo comenzó a expandirse. La Iglesia absorbió ese lugar de devoción popular, trasladándolo a María como la Madre de Dios. Un título que, como en el caso de Cibeles, elevaba a una mujer a la cúspide del panteón. Y no olvidemos a Artemisa, la Virgen Cazadora, diosa de Éfeso, cuyo templo fue una de las maravillas del mundo antiguo. Artemisa era símbolo de virginidad perpetua y protectora de las mujeres en parto. Sus devotas proclamaban su pureza inquebrantable y el eco de este atributo resuena claramente en el dogma mariano. María debía ser virgen no solo antes, sino también durante y después del parto, un requisito inexistente en los evangelios, pero indispensable para desplazar la devoción a Artemisa. Spinoza diría que nada de esto es casualidad. No estamos ante una revelación divina, sino ante un claro proceso de sincretismo y sustitución. Las masas del imperio no habrían abandonado fácilmente a sus diosas madres. Por eso la Iglesia no destruyó esa figura simbólica, la reutilizó, la rebautizó y la purificó para ponerla al servicio de su proyecto. Así el cristianismo hizo lo que siempre hacen las religiones según Spinoza, apelar a la imaginación antes que a la razón, creando imágenes que movilicen, que conquisten, que sometan. María Virgen Perpetua no fue una verdad revelada, sino una estrategia de poder cultural, un plagio mitológico que permitió absorber y suplantar a las diosas del mundo mediterráneo.
El nacimiento virginal no quedó como un detalle piadoso en los evangelios. La Iglesia lo convirtió en dogma central, pero este proceso tomó siglos y obedeció a intereses políticos y teológicos muy concretos. Los padres de la Iglesia. Desde el siglo II, figuras como Justino Mártir e Ireneo de León defendieron con fuerza la virginidad de María, no porque tuvieran pruebas, sino porque necesitaban un argumento que mostrara a Jesús como superior a los héroes paganos. Concilios tempranos. En el concilio de Éfeso, 431 después de Cristo, María fue proclamada Theotokos, diosa de Dios. No se trataba solo de un título devocional, significaba desplazar a Cibela, venerada en esa misma ciudad como Gran Madre. El cristianismo se adueñaba así de un símbolo que llevaba siglos dominando la religiosidad popular. El mito de la virginidad perpetua. Para reforzar el culto, no bastaba con la concepción milagrosa. Se proclamó que María fue virgen antes, durante y después del parto. Este dogma absurdo desde el punto de vista biológico fue defendido por Jerónimo en el siglo IV contra quienes citaban los evangelios donde se mencionaban los hermanos de Jesús. El celibato y la disciplina eclesial. Exaltar a María como virgen perpetua sirvió además para legitimar la superioridad de la virginidad sobre el matrimonio. De aquí se derivó el modelo del clero célibe que aún hoy marca la estructura del poder eclesial. La coronación dogmática. Con el tiempo, el mito se reforzó con nuevas capas. La Inmaculada Concepción, 1854, y la Asunción de María, 1950. Cada proclamación no fue un descubrimiento espiritual, sino un movimiento político de la Iglesia para reafirmar autoridad en momentos de crisis. La Iglesia no creó el mito de la virginidad de María de una vez, sino que lo construyó estratégicamente a lo largo de los siglos para consolidar su dominio. Cada dogma fue una herramienta de control cultural y político, no una verdad revelada. Aquí no solo cuestionamos dogmas, revelamos el método. Siguiendo a Baruch Spinoza, entendemos que la religión organizada no construye sus mitos desde la verdad, ni desde la razón, sino desde la imaginación puesta al servicio del poder. El caso de la virginidad de María no es un accidente ni un malentendido de traducción. Es un ejemplo claro de lo que Spinoza llamó el uso político de la escritura, una narrativa diseñada para someter la mente de los hombres bajo la obediencia. Cada paso que vimos, el plagio de mitos paganos, la reinterpretación de Isaías, la institucionalización en concilios, la imposición del celibato y los dogmas marianos, no fue espiritualidad pura, sino ingeniería social cuidadosamente construida. Spinoza nos enseñó que el poder religioso se mantiene no porque diga la verdad, sino porque domina la imaginación colectiva. Mientras los fieles creen que adoran lo divino, en realidad son conducidos como rebaño hacia fines políticos. La lección es clara. Cuando comprendemos el método, nos liberamos del mito. La virginidad de María deja de ser un misterio sagrado y se revela como lo que siempre fue, una estrategia para absorber cultos anteriores, disciplinar cuerpos y mentes y consolidar un imperio espiritual. Por eso ver con la lente pulida de Spinoza no es un ataque a la fe, sino un llamado a la libertad. Solo quien reconoce la maquinaria detrás del dogma puede vivir de acuerdo a la razón y no como esclavo de la superstición. Spinoza nos muestra que detrás de cada dogma hay poder y detrás de cada poder un mito por desmontar.